Fíjate que el ministro Jackson es probablemente, o muchos de nosotros creemos, que debe haber tenido mucho que ver en la instalación de Tatiana Rojas en Vivienda, en la instalación de Javiera Martínez en la DIPRES, en la instalación... Ojo que probable... no es la misma Javiera Martínez. La que aparece mencionada en la querella no es la directora de presupuesto. No, yo estoy hablando de Javiera Martínez del presupuesto que es de RD. Ya, sí, es que las dos son de RD. Ya, me imagino que todos los RD algo habrán tenido que ver con Jackson, pues si él es el creador del partido. Así, además, su madre, según entiendo, también trabajó en urbanismo social, una de las fundaciones con mayor cantidad de recursos, aunque era antigua, no es de las 45 que estamos hablando. Su jefe de gabinete, también vinculado a urbanismo social, hasta donde yo sé, el señor Vela. ¿Puedo estar equivocado? Por favor, corríjanme. Yo creo que en esa línea, y se lo digo honestamente, estamos conversando. Sí, yo entiendo el punto. Pero yo creo que a Jackson le están pasando cuentas anteriores. A mí no me... Pido la palabra. No, pero... A Jackson le están pasando cuentas anteriores, porque Jackson es una figura que ha generado legítima o ilegítimamente, no voy a entrar en el juicio de valor, anticuerpos en el mundo parlamentario desde hace muchos meses. Mucho antes del caso Fundaciones, yo creo que lo querían volar. O sea, por algo salió de SGPRES. Ahora, el punto es si ustedes efectivamente creen que aquí hay un vínculo de amistad que está entorpeciendo una decisión profesional desde el punto de vista político. Dos cositas. Me alegro mucho que hayamos cerrado el capítulo anterior sobre lo razonable es que los presidentes viajen. Fíjate, el mismo debate hubo cuando la presidenta viajó después del caso Cabal, en mayo-junio del 2015, una gira a Europa. Y Chile siguió igual, el caso siguió igual, la presidenta cumplió su deber. Me parece eso importante, el presidente tiene que ir a estos viajes. Respecto del caso de Jackson, yo concuerdo con lo que tú pones, José Antonio. Primero porque hasta ahora nadie ha dicho que esté vinculado al caso y nada indica que pueda estar vinculado al caso. Una cosa que sea militante del partido, otra cosa que esté vinculado al caso. ¿Cuántos militantes de la UDI militan en la UDI y no estaban vinculados al caso Penta? ¿Cuántos militantes de todos los partidos del sistema político militan en ese partido y no estaban directamente vinculados al caso Soquimich? Y así, o sea, la sola condición de militancia no significa que tenga responsabilidad. Después, dice Rojo, y tiene razón en las cuestiones concretas. Lo complica la efectividad cuando va a terreno, le preguntan solo por esto, sí, pero también se ha construido esa imagen. Lo que acabemos es una imagen construida. Él no es. Entonces, ahora, yo encuentro que son válidos los puntos que usted expone, pero acá no es que las imágenes se autodestruyan. O sea, acá también el ministro Jackson ha tenido varios autogoles desde las primeras entrevistas y desde aquella en que se puso como en una posición moral superior a... Voy para allá y lo tengo aquí. ¿Sí o no? Entonces, mi pregunta es, un político, da lo mismo si es amigo, ya, aquí es amigo el presidente, es parte de la estructura original de este proyecto político. Ok, que no deja de ser importante. Pero un político que tiene que hacer gestión, conseguir votos, en un parlamento adverso, que no tiene mayoría, y que está con este nivel de animadversión... Sí. Perdón, eso es lo que quiero decir. Es en su sector, ¿no? Eso es lo que quiero decir. No, yo sé. Eso es lo que quiero decir. Ya, pero ustedes tampoco le van a invitar a comer cabrita. Está bien, pero lo quiero que es transversal. Mira, yo voy a ser bien franco en esto. Yo creo que él ha acumulado... Espérate que me encanta el Rojo, porque dice una cosa así como, oye, si los problemas de Jackson son en su sector, ¿ah? Como si él lo fuera a invitar al cine a ver La Sirenita. No me mienta a mí, oiga. Pero tengo razón, no tengo razón. No solo en su sector. Desde ustedes es más obvio, digamos. Todo eso que dice Rojo puede ser real, es real, pero eso no valida, no convierte en legítimo que se condicione la aprobación de partidas presupuestarias al cambio no de un ministro. Porque además no lo van a poder hacer. Que van a dejar sin plata al FOSI, van a dejar sin plata a la PGU, porque eso son las partidas del Ministerio de Desarrollo Social. Ya, pero a ver, entonces, en el tema de poner y sacar ministros, mire, déjeme decirle una cosa. A ver, primero voy a comentar... Pero no puede terminar lo que me... Ah, perdón. Entonces, lo que quiero decir es que pero es que esto es todo eso... Por eso, 30 segundos tiene cada uno, ya. Ya, entonces lo que sí quiero decir es que aquí hay una factura doble, ¿no? La famosa lo de la dieta, que me sorprendió cómo apareció estos días. Es que no bajó la dieta parlamentaria. Hay varios que están enojados por eso. Hay un icono que no es el rey de la fiesta, no es. Pero uno no evalúa a los ministros, pues el rey de la fiesta, el más simpático, cómo hace la pega. Yo creo que lo que sí, y él tiene que hacerse cargo de eso, les pasa factura la soberbia. La soberbia que expresó en esas declaraciones y en otros momentos más de su vida política. Ya, y eso lo pero si tiene que fuera hacerse por cargo. declaraciones... No, pues de la declaración no se tiene que hacer Ustedes cargo. votaron a Mauricio Rojas en Cultura. Y bien votado está. Porque había hecho una interpretación en un libro de Ampuero. O sea, Sí, esto se ha transformado ya en un
digamos, en una fiesta, en un cumpleaños de mono. No, donde no. cada uno opina algo sobre un ministro. O sea, Estás confundiendo. Porque si Mauricio Rojas hubiese validado su permanencia en el Ministerio de Cultura, lo hubiese mantenido hasta el propio ¿qué presidente de la valida República. Jackson en desarrollo Estoy social? hablando del caso de Mauricio Rojas, tú dices que lo hemos votado como... No, Mauricio Rojas hubo una gran coalición política, social, cultural del mundo de los derechos humanos, porque Pero- no era un nombre Ya, pero que ¿cuál cumplía- es el Antonio, logro ¿puedo hacer de una pregunta, Jackson en Marcelo? desarrollo social? Dígame, por favor. No, pero más allá de No, eso... no, que no es más allá de eso, porque precisamente es No, eso. pero sí. Usted me dice, separemos los personalismos de los logros políticos. ¿Cuáles han sido los grandes logros políticos de Jackson en desarrollo social? Se lo pregunto abiertamente. No, lo que pasa es que más allá de si me cae mal o me si lo cae hizo bien o un lo hizo mal, porque es un juicio que le corresponde hacer primero al presidente de la República, Es que ese es el segundo punto, a los pues. parlamentarios, por supuesto, y pueden tener una opinión Pero respecto si a si el Jackson, desempeño de si Jackson se transforma en un obstáculo, Eso es porque otra cosa. puede ser poco legítimo que puede un grupo hacerlo muy bien y parlamentario ser un obstáculo condicione la igual, o puede hacerlo aprobación muy mal, ser un política. obstáculo igual. Si su nombre es un problema para legislar, estamos mal, po, estamos mal. Puede ser, a ver, puede ser que las razones para que ese nombre genere anticuerpos no sean legítimas, pero si ya hay personalidades del mundo del Congreso que dicen no vamos a aprobar partidas para desarrollo social hasta que Jackson no salga, el problema le va a rebotar al presidente en la cara. Obvio que le va a rebotar la cara, pero no, hay que separar la paja del trigo, porque detrás de esto también está, en la misma lógica que hay detrás del presidente no viaje, es maniatar al gobierno. Es un juego que el gobierno y oposición llevamos haciendo hace mucho tiempo, que a mí me parece que es un juego suma cero. Nadie gana con estas cosas, nadie gana si el presidente no viaja a Europa, nadie gana Lo hicimos una vez, fíjate que votamos todos, transversalmente, que Rojo también estaba, que le rechazamos las partidas del Ministerio de Educación hasta el último momento al ministro Velasco, me acuerdo de ese Andrés Velasco, para conseguir el pago de la deuda histórica, ¿te acuerdas tú? ¿Ah? En nuestro primer periodo parlamentario, estábamos los dos ahí, ministro año 2006-2010. Llegamos hasta el final y al final tuvimos que aprobar el presupuesto. ¿Qué vamos a hacer sin presupuesto toda educación? Entonces, esa parte del juego de la política es muy legítimo que el gobierno se defienda. Ahora, siempre hay un momento de evaluación, yo fui ministro, en el que uno dice, ¿estoy ayudando? ¿No estoy ayudando? ¿Cómo sirvo? La pregunta que seguramente se hace el gobierno, y si entrego, estoy especulando, no estoy entregando información reservada, estoy especulando. Si entrego, Giorgio, ¿qué sigue después? Si el gobierno no quiere ni siquiera que viaje a Europa, no quiere ni siquiera que haga... que prácticamente el presidente esté encerrado en el Palacio de la Moneda monitoreando no sé qué. Yo también estoy de acuerdo con ese análisis. Me parece muy interesante el debate de estos últimos días, ¿no? Si es que el ministro Giorgio Jackson tiene que pagar los costos de su partido, aunque él no esté vinculado por ahora con el caso. Pero de todas formas, ¿cuándo es el momento entonces de hacer un cambio de gabinete o hacer un enroque ministerial? Porque estamos en una crisis política, estamos viendo que hay cada día más antecedentes. Si no es el ministro Jackson, ¿qué pasa con el ministro Montes? Sabemos que del gobierno han dicho que no va a haber un cambio de gabinete, entonces, ¿qué falta para que haya un cambio de El gabinete? Partido Socialista habría notificado que no se toca el ministro Montes. Los ministros los cambia, los pone y los cambia el presidente de la República. Mira, Claro en que España y que el presidente de España le llaman crisis y mini crisis a las que el presidente del gobierno provoca cuando decide cambiar una parte o todo su gabinete. Y tienen ese efecto de tratar de generar un punto de inflexión. Ahora, en Chile hace rato que no lo generan. ¿Cuántos cambios de gabinete hemos tenido en este gobierno y el anterior particularmente que no lo generan? La presidenta Bachelet cambió la agenda, ¿se acuerdan, no? Cuando en un programa de televisión... Bueno, ya cambió todo el gabinete. Pero tuvo ese Salvo el efecto. canciller que después... Yo creo que hay muchas después preguntas, senador lo mantuvo. Edwards, hay muchas preguntas, más allá de me cae bien, me cae mal, no es una buena señal y toda esa discusión periférica, el punto es que respecto de este escándalo, Giorgio Jackson no ha contestado preguntas que son básicas. O sea, perdón, siento que no ha contestado casi ninguna pregunta, además al menos a nivel público. Porque aquí se ha hablado mucho y se ha instalado una narrativa que uno quiere saber si es mentira o es verdad. Que este modelo de las fundaciones se importó desde España, que este modelo se instauró para hacer crecer el partido, para generar presencia territorial, para generar una expansión de las ideas, que no está nada de mal mientras uno no lo financie con recursos públicos. Entonces sería interesante que el ministro Jackson, por algún momento, hiciera un paréntesis durante la semana, dejara su rol de ministro de Desarrollo Social, que nadie lo está cuestionando ahí necesariamente, y asumiera como el creador del partido o como uno de los dirigentes que impulsan el partido y dijera, mira, yo conocí Democracia Viva. No, yo no conocí Democracia Viva. Mira, yo efectivamente nosotros impulsamos una política de fundaciones importadas de España. No, en realidad nosotros no impulsamos nada de eso. Porque el ministro Jackson, siento yo, el error que ha cometido es su silencio, que no ha hecho más que hacer llegar en la sangre al río, porque ha expuesto al presidente. Yo prefiero, se lo digo indudablemente, que se vaya un ministro de que el presidente se vea cercado por los cuatro costados, digamos. O sea,
¿Sí? Yo creo que lo que estás diciendo es clave, José Antonio, porque lo que nosotros vemos acá, y puede Marcelo compartir o no esta opinión, es una acción concertada de muchas personas que se organizaron para generar un mecanismo con el cual sacarle plata a los más pobres de Chile. Eso es lo que vemos. Tú puedes estar a favor o en contra. Esto no es un problema de democracia viva ni de Catalina Pérez y su círculo cercano. Ellos son parte del problema. Pero acá lo que vemos es muchas fundaciones que recorrieron Chile para sacar plata por las cosas más diversas. Fundaciones que se crearon, fundaciones que le cambiaron el giro para poder recibir platas en materias que no estaban. O sea, ¿qué hace una fundación en Antofagasta que se trabaja una materia y después se va a Aysén a trabajar de una materia con la cual no tiene experiencia? ¿O qué hace una fundación que hace películas, tenía giro de película y de cuidado de animales y después cambia el giro para asistencia social? Sí. Entonces, ¿Sabes qué? perdón, es que, pero para el vínculo con Giorgio Ya, pero a Jackson, usted le interesaría escuchar. por supuesto, yo cuando Porque estamos intervienen todos aquí, es que tendría que ver, es que habría importado, es que conocía, es que no conocía. Entonces, Pero si esas preguntas se las hicimos en el Senado, perdón, tuvimos una sesión... Ya, ¿y qué respondió él? No responde nada, pues. Pero Le preguntamos, ministro, ¿usted sabía o no sabía que los militantes suyos tantos estaban haciendo fundaciones? ¿Sabía o no sabía ya, que ¿y se qué estaban...? dicen? Nada, pues. Pero si la respuesta es binaria, ¿sí o no? Es que no responde, pues. Entonces, usted me dice las preguntas... No, yo sí no se las estaba. hemos hecho. En lo personal, yo le hice como 4 o 5 preguntas en mi intervención en la sesión del Senado. ¿Y sabe lo que vino a hacer el ministro Jackson cuando fue al Senado? Vino a contarnos qué es lo que hacía el Senador, Ministerio pero de Desarrollo mira, Social. sin el ánimo, Entonces, sin el ¿sabe qué ánimo de más? defender a Jackson, cero. Acá, solo una pregunta. ¿Pero es justo preguntarle o pedirle explicaciones a un ministro o él está, bajo su punto de vista, senador, actuando todavía como presidente de Revolución Democrática? Porque usted le está pidiendo explicaciones como si fuera presidente de RD. O sea, yo pregunto... Lo que estoy ¿está en otra diciendo vega es ahora que o usted como cree yo que veo- sigue moviendo los hilos del partido? Como muchos de nosotros vemos esto como una organización detrás de pura gente cercana a un líder Un mecanismo. que fue instalada probablemente, porque yo no puedo saber qué es lo que le dijo Jackson al presidente Boric para instalar a toda esta gente. No puedo saberlo, tampoco sé si hubo gestiones de él con personas en las regiones. Pero la verdad es que acá hay una cosa organizada. Y yo no sé si este señor Íñigo Errejón de España, que viene a mostrar el sistema de fundaciones, porque la militancia no vive del aire y requiere platas de no sé dónde, en este caso platas del Estado. Yo por supuesto que no puedo saber si el ministro Jackson hizo o no hizo. Lo que yo sí sé es que está vinculado en todas partes. Y quiero recordarles a Al Capone, para un ejemplo. Oiga, ya, Nunca, y por favor déjame terminar de hacerlo. Que no se pase ocho Al jueves. Capone vivía supuestamente vendiendo antigüedades. Ya, pero usted dice que el ministro Jackson es un mafioso. No estoy diciendo eso. ok, Estoy diciendo bueno. que cuando tú No ves sé, que la pregunto persona está directamente. vinculada familiarmente, en sus amigos, en las personas que instaló, y todas esas personas crean una organización que a mi juicio tiene que ser investigada casi como una organización ilícita, la persona se sale. Mire, al Capone nunca le pillaron ninguna vinculación con ningún asesinato, ni tráfico de drogas, senador, ni... insisto, Entonces, creo acá que, yo digo... es que eso es por rojo lo que se ha intentado hacer, porque por eso, mira, el otro día me sacaron la mugre porque recordé una conversación que tuve yo con la gente del Frente Amplio en la bancada, lo de la Fundación Jaime Guzmán, que un canal de televisión hizo un reportaje y dijo, aquí solo cambia un informe, eso es una ignorancia de la investigación periodística y un error nuestro criticarla. Porque la UDI no le pagaba a la Fundación Jaime Guzmán por un informe que era igual, le pagaba por un conjunto de servicios de asesoría. Y ya hubiésemos querido el resto tener la cantidad de asesores que la Fundación Jaime Guzmán tiene en cada comisión para cada proyecto. ¿Eso significaba tanta plata para la Fundación? Sí. La Fundación la creó la UDI y tenía puro militante UDI. Casi, probablemente sí. Es normal. Son las formas de construir legítima y legalmente asesoría parlamentaria. Me van a volver a pegar por decir esto. Entonces, cuando nosotros no ponemos nosotros los límites, porque lo que dice el rojo es verdad. La hipótesis de que esto puede ser un mecanismo para defraudar o para fortalecer una estructura política, probablemente es una hipótesis que va a estar considerada el fiscal, sí. ¿Está aprobada? No. ¿Quién la tiene que probar? El fiscal ante los tribunales. ¿Hay alguna relación, alguna insinuación de una relación de Giorgio Jackson en esto? Ninguna. Todavía no. Absolutamente ninguna. Y puede no haberla nunca. Es que no se ponga como el presidente que empezó, No, empezó a ahora, defender al Ceremi y el Maule, después terminaron sacando. Solamente el caso de Estoy los hablando casos de de acá. hechos No, ahora no, objetivos. solamente el Hasta caso de ahora acá. no ha habido nada. Ya, pero yo creo que en este punto con Natacha, déjame Revolución terminar solo. Democrática, un segundito, pero yo creo que falta quizás, o lo que espera la ciudadanía es que haya algún cambio fuerte en Revolución Democrática, porque estamos hablando de Giorgio Jackson, ¿cierto? Que es
de Revolución Democrática. Pero ¿qué ha pasado con el senador Latorre? ¿Qué ha pasado adentro de Revolución Democrática? ¿No será que deberían ya cambiar la directiva del partido? Porque hasta ahora solamente ha sido la suspensión de la militancia de, por ejemplo, Catalina Pérez, de Andrade, etcétera. Sin duda, yo voy a defender siempre, no solamente porque soy abogado, sino porque creo que uno de los flacos favores que le hemos hecho a la política, y me hago cargo, lo que me corresponde, es que un tiempo a esta parte, un principio básico de la democracia, que es la presunción de inocencia, lo tiramos a la basura. Entonces le imputamos, y a esta altura, Giorgio, con Al Capone, no me parece. Ya, pero respecto a lo que dices tú, Natacha, sí, yo creo que RD más tiene que cambiar la directiva, tenía elecciones estos días, si nada va a cambia. cambiarla. Y yo creo que ese es el problema del que tenemos que hacer cargo. Yo milito en el Frente Amplio, no en RD, pero milito en un movimiento que es parte del Frente Amplio. Pero soy de otra generación. La Sodopia nos pasó factura y resulta que hoy día el capital que nos quedaba, que era la transparencia, la probidad, también se debe cuestionar. Entonces, tenemos un juicio crítico respecto de la capacidad para gobernar y otro juicio crítico ahora respecto de lo que nos diferencia de otras fuerzas políticas. Última pregunta. ¿Sabe qué? Esta crisis se ha extendido en demasía, incluso entre medio con una tragedia, una calamidad pública como las inundaciones. Así es. Y no pasa, y no pasa, y no pasa, y acá hay una conciencia, incluso en el gobierno, de que acá quedó muy expuesto el presidente. Lo dijo ayer la ministra Toá en Mesa Central cuando reconoce que el presidente, por un afán de salir a dar la cara, salió herido o abollado. ¿Y por qué el presidente sale a dar la cara? Cuando no queda conforme con las explicaciones que se dan. ¿Quién da las explicaciones? ¿Para qué están los ministros? Usted fue vocero, fue ministro. ¿Usted cree que la vocería de este gobierno ha andado bien, sí o no? Sí o no, por favor. Los ministros y ministras están para poner el pecho, son secretarios de Estado del presidente y ese es su estándar. Que no cumpla ese estándar, ya, a mi curso no lo está haciendo la bien. vocera, sí o no? Puede hacerlo mejor. Ya, oye, punto al margen, tenemos que cerrar Perdón, el yo creo espacio. que... Sí, una por cosa. supuesto. La vocera no está haciendo su labor desde el punto de vista de poner el pecho a las balas. Y eso es lo que ha obligado al presidente a hacer cosas que son bastante insólitas, como por ejemplo ponerle piso a un Ceremi que después, una semana después, tiene que echarlo. Entonces, efectivamente, acá hay un problema de diseño también con el trabajo de la vocera desde el punto de vista de análisis. Solamente, Ahora, ese diseño es más del segundo piso que la vocera. Yo lo sé. Bueno, Claro, el puede diseño que sea. Pero es evidente que hoy día la figura del presidente Ahora, el presidente Boris. Eso es lo que no quieren- traicionó eso- su eso subconsciente. es lo que quieren evitar, dice. Bueno, la opinión estaba. Oye, no, estaba yo solamente pensando en que también, bueno, nosotros ahí yo me hago cargo un poquito de los medios de comunicación, también cumplimos un rol, ¿ah? Yo el fin de semana muy comentada la entrevista a Sebastián Dávalo. De la raíz del ¿Tiene sábado. algún valor? Discúlpenme, yo no conozco a gente el sábado, buena onda, no me quiero pelear con nadie, pero irle a preguntar a Sebastián Dávalos lo que opina, de verdad a alguien le importa. A mí nunca me ha importado el caballero ni lo que piensa de nada. Ahora, menos lo que piensa Pero de este fíjate tema. que no se equivocó. Ay, ya, Ese por favor, ese- ya. Hasta es que ese es el las cosas problema. que uno tiene que soportar en este Te programa. puedo decir por qué súper brevemente. Y después Te puedo también yo. decir por qué. ¿Será el Porque- calentamiento global? No, que esto es peor que Cabal, es peor que Cabal. No ¿Sabes por qué? sé, Porque no, solo de número. Primero porque en Cabal todo el sistema político estaba en el suelo, la derecha estaba en el suelo. Caso Pentas o Kimmich, todos estaban en el suelo. Y nosotros al menos en el gobierno, yo llegué justo después del caso Cabal, al menos teníamos 4/7. Fíjate que hoy día Desde el punto de vista como de Claro, de la acción de gobierno. Ahora la derecha dice ni reforma tributaria ni previsional. O sea, también hay un intento de la derecha de pasarse 3 pueblos y Ya, decir aquí no se hace nada pero más. de ahí no a viaje y convertir no a haga Sebastián nada. Dávalo en una suerte No, como de- digo que, es que no hay que digo que en ese comparar. comentario tuvo... me Encuentro pareció- que, o sea, lo vi y como, de verdad. Qué bueno poder hablar con esta libertad. Claro, porque nosotros la invitamos calambre. acá la semana pasada, o sea, no lo invitamos, se generó... ¿A quién? ¿Qué le pasó? Me calambré. Un calambre, tráigale un plátano. Tráigale un plátano. Marcelo Díaz se acalambró. Un plátano. Se relajó mucho. Tráigale un plátano. Oiga, Nosotros invitamos el otro día. así de difíciles están las preguntas. ¿Ah? Marcelo Díaz, acalambrados. ¿Ah? Estaba en Ahí está, pasó. Estaba en un móvil que la semana pasada en el programa estuvo el senador Moreira acá, entonces muchos decían, ¿cómo invitan a Moreira a hablar de sí. corrupción y que el raspado de la olla? Primero lo gestionó la Silvia ahí en terreno, no estaba en el diseño original, hay muchos invitados que van entrando y uno no le niega el micrófono a nadie por defecto en este programa. En principio. Y luego se lo hicimos ver al principio. propio... O sea, no, si hay alguien que quiere el micrófono para expandir odio y decir cosas reñidas con la ley, no se lo vamos a permitir. Pero no vamos a censurar ninguna opinión, ni por muy incómoda ni difícil que sea, digamos. Él tuvo el espacio para hablar y nosotros le hicimos ver el tema del raspado de la olla. O sea, digamos, desde ese punto de vista, cómo usted opina de esto y nos hace cargo de su propia historia y, bueno...
Pero Sebastián Dávalos me parece que... No sé. Bueno, Oye, José, no me podía guardar el comentario. hay un concepto que leí en Twitter el fin de semana, corruptómetro. A raíz de esa crisis yo creo que ha empezado este corruptómetro de quién es más corrupto que el otro. O sea, a raíz de la entrevista a Dávalos. Como que es peor. ¿Qué es peor? Claro. O sea, hay que entrar en esa comparación. Yo creo que no. O sea, corrupción es corrupción y punto. Ese pero- corruptómetro que ya se ha instalado me parece... Ya, Marcelo Díaz, nuestro Rojo amigo Eduardo Senador. Eduardo Senador, muchas gracias. Por favor, hágale gracias. una elongación a su adversario. Hay que hacerle una El debate lo ganamos nosotros, quedó ganado. fiesta.